Buenas noches, bienvenidos a su programa La Semana en Minutos. Súper contentos de poder estar transmitiendo desde Cinevisión Canal 19 este programa para llevar un análisis de la actualidad a toda la teleaudiencia. La bienvenida y las buenas noches para mi compañero Joel González, que se encuentra aquí en el set. Hola. Muy buenas noches, Stephanie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, gracias a Dios, tú sabes. Qué bueno. Esta semana, ¿cómo te trata? ¿Cómo te fue? Bueno, entre gris y soleado, con mucho calor, con muchos temas. Mucha lluvia. Sí, pero tú sabes que en el Gran Santo Domingo estaba anunciado un tema de vaguada, de lluvias, de posibles inundaciones, y una parte de la ciudad sí tuvo presencia de lluvias. Incluso vi algunas cañadas inundadas en la zona de Los Alcarrizos y la zona de Villa Altagracia, pero en algunas partes del Distrito Nacional pues había ausencia de lluvia, a pesar de que estaba nublado. Estoy hablando de mediados de semana, martes, miércoles, jueves, que no hubo esa gran lluvia que se estuvo anunciando. Estoy hablando de la semana completa. Claro que sí. Bueno, realmente estamos en una época en que hay bastante lluvia, eso es normal en este país. Hay avenidas que realmente se inundan, los tapones recurrentes. Y tú sabes algo, Stephanie, la gente le atribuye mucho a la lluvia, pero no es eso. Tengo contactos que trabajan en los muelles de aduana y me dicen, Joel, entran alrededor de 1,000 vehículos por día en este país. Entonces, hay una congestión de vehículos, sí, porque es una realidad, tenemos un problema de transporte, la gente trae sus vehículos, y cuando llueve, normalmente las instituciones y todas las empresas privadas le dicen al personal, váyanse para su casa, y ahí se va tanto la gente de la institución del Estado, como lo de la empresa privada, como los colegios, centros educativos, todo el que se traslada, y ahí se arman los tapones. Ahí tú hablas del caos del tránsito. Sí, porque hubo un tapón, hubieron sí, creo que 2 o 3 días semana pasada, o en esta semana, mejor dicho, que fueron prácticamente caóticos. No, yo tengo testimonio de personas que a las 12 de la noche salían de sus oficinas, esperando que la lluvia menguara y que bajara un poco el tema del entaponamiento de la ciudad para poder dirigirse hasta sus casas. Hasta ese nivel se llegó en esta semana. Pero entre todas esas acciones, situaciones que hemos tenido, yo quiero comentar, felicitar y hacer de conocimiento a la población de que en la alcaldía de Santo Domingo Este ya se iniciaron trabajos de prevención, de limpieza, pero también de sometimiento a aquellos ciudadanos que estén tirando basura en la calle, o sea, que no estén en contenedores, que no estén en un tanque, que no estén en el área de vida donde se deba tirar la basura. Ya un ciudadano fue notificado y se le multó. Tú sabes que por ley está prohibido tirar basura en todas partes de la calle, que hay un lugar establecido. Y el alcalde Dio Astacio pues ha iniciado este operativo de prevención y de conciencia ciudadana. Y yo estoy con muchas expectativas con la gestión que va a encabezar o que ya inició Dio Astacio, porque en su campaña él hablaba mucho del tema de la basura, el tema de las inundaciones y de las medidas que tenían que tomar la alcaldía, pero también la parte que corresponde al ciudadano es una parte esencial y principal para ayudar a combatir el tema de las inundaciones y de que las calles, de que en algunas calles no esté inundada de basura. Así que felicitamos esta acción de Dio Astacio, que ya inició a multar a los ciudadanos que fueron grabados. O sea, tú como abogado debes saber que debe de haber una prueba. Esa persona fue grabada tirando basura en la calle, sacándola de su vehículo y arrojándola a la calle, y fue multada y dio el testimonio. El ciudadano dijo que eso no se puede hacer, que fue multado y que para que los demás no reciban una multa, también él llama a la conciencia de esos ciudadanos. Cuando ven a ver, le bajaron a la mitad de la multa para que diera ese video. Pero mira, es importante algo. Con Dio Astacio es una situación muy especial y por lo cual me alegra mucho cuando ganó la alcaldía. Dio Astacio es un hombre íntegro y tiene una trayectoria y una fama y ha creado un nombre mucho antes de ser alcalde. Me gustó bastante cuando trabajó la problemática de crear nuevos contenedores. Incluso compraba los camiones, la carga de atrás, los contenedores. Él los cargaba y los preparaba para hacerlo tipo zafacón.
Porque yo que viví mucho tiempo en Santo Domingo Este, le puedo decir, Santo Domingo Este no todo el tiempo fue sucio. Durante la gestión, por ejemplo, del difunto Juancito, que hay que reconocerlo, se mantenía limpio el municipio. Luego, cuando entró, por ejemplo, el Cañero, ahí fue un desastre. Yo creo que eso fue lo peor que pudo pasar por ese municipio, esa gestión. Y luego me di cuenta que la gran problemática fue que quitaron todos los zafacones. Y los contratos con la compañía que habían fueron quitados, fueron eliminados. Entonces, si la gente no tiene dónde tirar la basura, ¿qué van a hacer? La van a tirar en la calle. Entonces ya, primero lo que está haciendo Dios es buscando los contenedores, poniendo zafacones, ampliando más para que la persona no tenga excusa para tirar a la calle. Porque si yo te voy a corregir algo, primero te que darte los recursos para que tú lo puedas hacer bien. Ahora, ya te estoy dando los recursos, te estoy poniendo los zafacones cerca de tu casa, entonces no me tires la basura en la calle. Y está muy bien con lo de la multa. Y vi un video recientemente en redes sociales donde él decía como con otro artista, creo que fue con DJ Adoni, que estaba junto, que decía que si tiras basura al suelo, tú vas preso. Y quizás la gente diga, es un exceso. No, pero hay personas que quizás no estamos hablando de un vaso plástico. Estamos hablando de personas que cogen los camiones, van a una avenida y tiran toda esa basura en medio de la avenida, y ahí que se viene el tema de la congestión de la vía pública, se tapan los drenajes, vienen las inundaciones. Las aceras, hay accidentes porque la gente se tiene que tirar a la calle. Exactamente. Eso implica no solamente eso, también que los vehículos se queden quedados porque están tapados los drenajes. Entonces, el daño que produce esa basura que tiran en la calle, la gente no tiene conciencia de eso, hasta que lamentablemente paga la consecuencia el que la sufre de eso. Y sí, debería ser penalizado, debería coger que sea 2 o 3 días preso el que tire basura en la calle. Mira, Joel, en este programa hablamos mucho de temas que tienen que ver con incumplimientos, que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con sometimiento. Y la verdad es que para nosotros es gratísimo poder contar contigo, que eres abogado, y que este programa pues vive abogando precisamente por el cumplimiento de las leyes y de las mejoras que debemos hacer como ciudadanos. En esta semana estamos cargados de temas de derecho, porque estamos hablando de que se está debatiendo la aprobación del Código Penal Dominicano, ¿verdad? Con sus modificaciones, en la que principalmente se ha exigido un tema de las 3 causales, el aborto legalizado para 3 situaciones específicas, que ha sido debatido por muchos años, desde el 2010 viene debatiéndose esto, no se aprueba, y ahora tampoco se ve que se vaya a aprobar. Pero en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha sido aprobado el tema del Código Procesal Penal Dominicano. Entonces, el procedimiento que se lleva a cabo es que luego de haberse hecho modificaciones, estudiado las diferentes comisiones que elaboran en el Congreso los representantes de la ciudadanía ante este poder, pues evalúan todas las observaciones que tienen que hacer, lo que es pertinente. Estamos hablando de que hay que modificar el tema de las leyes para que puedan adaptarse a las situaciones que está viviendo en la actualidad la ciudadanía. Por ejemplo, un caso de delito de alta tecnología, cómo se procede, del tema de la violencia que ha ido en aumento, nuevas cosas se ven en la ciudadanía y hay que someterla con un código pues ambiguo, no se puede hacer, y se hacen las modificaciones del lugar para que pueda, incluso un tema de las algunas penas que son aumentadas porque hay muchos casos de este número, y entonces debe ser modificado. Luego de que es aprobado en el Congreso Nacional, se envía hacia el Poder Ejecutivo, que el presidente debe promulgar la ley. Sí. Y si el presidente no está conforme con estas modificaciones que se han hecho en el Congreso y entiende que debe hacerse otras modificaciones o irse a vistas públicas, que creo que no se ha hecho mucho con este código, pues entonces se devuelve otra vez al Congreso a estudiarse. Y es lo que estamos en la expectativa ahora en estos días. Claro que sí. Bueno, aportando en eso que informas, Stephanie, que es muy atinado, realmente no existe una ley perfecta. Y eso lo hemos coordinado tanto con los magistrados como los demás abogados y personas que trabajan mucho con la doctrina. No existe una ley perfecta. Ahora bien, hay que buscar una ley que se adapte a las necesidades presentes. No todas las leyes tampoco son aplicadas. República Dominicana es una isla. No podemos aplicar todas las leyes del mundo entero.
Pero si tenemos que la ley que tenemos, ir actualizándola a la realidad, a la situación actual. Hay nuevas figuras que han surgido como el bullying, los feminicidios, el uso de sustancias como el ácido del diablo y otras más, que es muy común en este país, ya está afectando y se tiene que tipificar. Cuando hablamos del Código Penal, hablamos, por ejemplo, de la teoría del delito. Y dice que para que se produzca un delito se tienen que producir 4 elementos, que es el hecho típico, jurídico, culposo y punible. Lo primero que habla es la tipificación. La tipificación es que esté escrito. Por ejemplo, yo no puedo castigar a alguien que la ley no lo castigue. Yo no te puedo decir, Stephanie, yo te voy a castigar por tú coger ese florero que está ahí, si no hay un artículo que diga que la sustracción de ese bien que es propiedad de otro es castigable. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, con el bullying pasa lo mismo. Existe mucha... Que es la parte donde lo que no está prohibido está permitido. Entonces, las leyes deben ser modificadas, actualizadas, incluir según los delitos figuras, incluso que se están viendo. Exactamente, incluir esas nuevas figuras que están surgiendo y, aparte de mencionarla, decir cuáles son los elementos que la constituyen. O sea, para que se pueda dar bullying, cuáles son las cosas que se tienen que dar, porque no todos los relajos son bullying. Entonces, ahí tiene que especificar cuáles son los elementos que lo constituyen y luego también tipificar la pena, porque yo no hago nada con decir que es bullying y no decir con que se va a castigar. Entonces también se tiene que tipificar cuál sería el castigo para el que utiliza ese tipo o que incurre en esa falta que está ahí. Y por eso es necesario. Hay muchos elementos. Bueno, algunos que voy a mencionar acá que tengo apuntado, dice, por ejemplo, está el tema del bullying, que se está penalizando lo que es el feminicidio, lo que es el sicariato, se habla, y otras figuras más. También se habla de que una persona, por ejemplo, asesinaba a alguien, que el asesinato estaba contemplado, el del 295 habla del homicidio, 296, 97, 98, habla de premeditación, acechanza, el Código Penal anterior, o sea, el que todavía está vigente antes que entre el nuevo, y habla del asesinato. El asesinato tiene la pena máxima de 30 años, no hay un abanico, porque el homicidio tiene, por ejemplo, de 3 a 20 años, pero el asesinato son 30. ¿Qué sucede? Yo mato a una persona y me canta la pena de 30 años. Pero yo maté 10 y me canta la misma pena de 30 años. Entonces, algo es irracional. No es lo mismo. Pero ahora con la modificación de este código está la sumatoria. Exactamente. Ahora con esta modificación ya no es lo mismo el que mata a una persona, un asesinato, el que mata primeramente a una persona accidentalmente, el que la mata por un asesinato, y el que hace acto de barbarie junto con el asesinato, el que mata a varias personas, porque ya viene un cúmulo de pena que llega hasta los 60 años. Que la gente diría, bueno, pero... ¿y qué tiene que ver eso? Claro, te ponen el asesinato, te ponen los golpes y heridas, te practican los actos de barbarie, sociedad de malhechores, y cuando te van acumulando te llega hasta 60 años. ¿Por qué? Porque el promedio de vida de una persona es hasta 60 años. Hay países como Estados Unidos que tú puedes durar 100, 200 años de pena, pero realmente se sabe que el promedio de vida de una persona es 60, 70 años, puede que dure 80, 90, si Dios lo ha bendecido bastante, amén. Pero el promedio es ese. Y es un paso muy importante. También incrementa la pena máxima de 30 a 40. O sea, el código actual solamente contempla pena hasta 30 años. Ahora no, ahora puede ser pena hasta 40 años. Y en cúmulo hasta 60. Y hay otras novedades más que se adaptan a la realidad social que tenemos y que es necesario. Por lo cual es un gran avance. Hay muchos elementos. O sea, un código nunca te va a tener todos los elementos, pero no quiere decir que lo que no esté en el código no esté permitido. Claro que no. Puede surgir una ley especial que trate el tema de los abortos. Puede surgir cuál caso aplica, cuál caso no. Sí. Puede surgir, aunque, como les repito, hay diferentes posiciones. Que lo que se llama ley complementaria. Que con una ley que prohíba y que vea casos específicos, en el caso, por ejemplo, de las 3 causales, de los abortos, de las violaciones, puede haber una ley especial que se promulgue también para ver esos casos y que sean sometidos. Claro. Y no necesariamente tienen que dar las 3 causales, o sea, te pueden dar casos especiales. Sí. Por ejemplo, violación, incesto. Violación, incesto, que esos casos quizás, o buscarle por una alternativa. Por ejemplo, no necesariamente puede ser aborto, como puede ser que diga, mira, esta persona que tiene un hijo fruto de una violación lo puede dar adopción, por ejemplo. Pero también se puede dar el caso de regularizar la práctica de que cuando la vida del niño y la madre estén en peligro y se vayan a perder las dos, el médico se ve la necesidad de actuar y preservar una. Porque para que se mueran los dos, que se salve uno. Y si en ese caso que se tiene que salvar la madre, pero si se tiene que salvar ese el niño, se salva el niño. Entonces son cosas, como le digo, hay muchos escenarios que hay que contemplar, lo que este Código Penal es imposible que nosotros lo carguemos con todos esos elementos. Y muchas figuras más que van a ir surgiendo, se tienen que seguir regularizando. Tú lo estás abordando muy bien.
Ahora, vamos a entrar en un debate o a explicar más bien una situación que se ha dado con un legislador que ha ido a un medio de comunicación, a una entrevista, y él dice que fue sacado de contexto. Pero claramente los videos no le hacen honor a esa posición que él quiere ahora defender, a pesar de que ha dicho, sí, a pesar de que él ha dicho de que no va a pedir disculpa. Entonces, nosotros tenemos que referirnos a este caso del diputado Cedeño, porque no solamente porque es un tema que está en la palestra, sino porque nosotros queremos fijar nuestra posición con respecto a la defensa que intentó hacer el diputado representante de la Romana. Y es que él dice que fue sacado de contexto. No fue sacado de contexto porque las pruebas explícitas de sus palabras, y más cuando él dice que no va a pedir ninguna disculpa, pues lo exponen. Primero eso. Y la otra parte es que, aunque él tenga razón en algunas de las explicaciones que él quería dar, el diputado, entendemos, un diputado de larga data, tiene 5 periodos. Desde el 2006 ha sido reelecto 5 veces para representar la provincia de La Romana. Y no estamos hablando de cualquier diputado, estamos hablando de un diputado productivo, estamos hablando de un diputado que estuvo al frente de la ley de condominios. No estamos hablando de cualquier diputado. Y el referimiento que yo quiero hacer no es por defensa al señor Cedeño per se, sino que nosotros debemos de hacer un acto de entender a las personas. Y él explicó en una de las siguientes entrevistas que tuvo que él no tiene la facilidad de comunicación. Y quiso referirse como que yo soy arcaico, o sea, yo soy un señor. No, tal vez no me puedo comunicar de la mejor manera. Y ahí es donde él dice, como ahogándose, no quise decir eso, me malinterpretaron, porque él quería hacer una explicación con una ejemplificación, porque lo que él estaba explicando del tema del código es que una mujer que ha sido violada por su esposo, por su pareja. Y él puso un ejemplo muy puntual. Él lo puso puntual. Lo que pasa es que él fue muy explícito, fue muy llano y se emocionó hablando de eso. O sea, le salió este hombre adulto, mayor, que fue criado en una cultura machista. Yo no lo quiero acusar de machista porque yo no lo conozco, pero sí, por la manera de él expresarse, puedo decir que fue criado en una cultura machista, siendo una persona conocedora de las leyes, y quería aplatanar, allanar lo que él estaba explicando para que se entendiera. Sí, pero bueno, en este punto te puedo decir algo. Yo estuve viendo todo el discurso, tanto la entrevista como la aclaración que él intentó dar después, o dio después. Y te puedo decir, hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo y cosas que sí. Y hay un punto muy válido. Solamente vemos la agresión sexual en esta cultura, porque también como hay machismo y feminismo por otro lado. Y un feminismo en exceso, ¿no? Sí, porque mira... No el feminismo que busca reivindicar a la mujer, sino el feminismo que busca poner a la mujer por encima del hombre. Que es lo que él quiere explicar. Él dice, te podemos condenar a 10 años si tu esposa te somete a la justicia diciendo que ha sido violada por ti, por su esposo. Pero él dice, no sucede lo mismo con el hombre. El hombre no puede ir a poner una denuncia de que su mujer se embarazó sin su consentimiento porque le dijo a él que se tomó la pastilla. Y no se la tomó. Y eso es muy común aquí. Entonces, y es lo que él está explicando. Y yo lo digo con esa suspicacia, porque es una realidad. Claro. Hay muchos hombres que han sido engañados por sus esposas, no por un amante, por una noviecita ocasional, por sus esposas, por su pareja, que le ha engañado y ha dicho, sí, yo estoy planificada, y al final del día salen embarazadas. Y ahí es donde él quería explicar, pero se emocionó, se acaloró y luego entonces no ha querido retractarse.
su partido ha llamado a la línea disciplinaria y nosotros, bueno, vamos a ir a una pausa porque ya tenemos el tiempo. Cuando regresemos vamos a hablar del emplazamiento que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, de quien pertenece el señor diputado Cedeño, para un proceso disciplinario que se ha sido pues llamado en la actualidad. Venimos en breve, no se muevan. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Seguimos aquí en su programa La Semana en Minutos. Antes de ir a la pausa, entramos en un tema y no pudimos pues culminarlo porque fuimos a la pausa, pero ahora retomamos. El Partido Revolucionario Moderno pues emitió un comunicado dirigido, una comunicación de manera directa al diputado Eugenio Cedeño para que se retracte y para que establecer que esa posición que él ha tenido ante los medios de comunicación con el tema de violencia y de actos pues sexuales no corresponden con los lineamientos que tiene el Partido Revolucionario Moderno y ha sido emplazado. Entonces ya el fiscal nacional del PRM, el fiscal nacional lo citó a Eugenio. Ahí estamos viendo la comunicación, gracias señor director, donde esta comunicación dirigida hacia el diputado Cedeño, firmada por José Ignacio Paliza, presidente del PRM, y Carolina Mejía, secretaria general del PRM, dice que nos permitimos recordarle que el inciso M del artículo 63 de nuestros estatutos establece como falta grave hacer declaraciones públicas que no estén de acuerdo con la doctrina y líneas del partido. De igual forma, el PRM es el único partido político cuyos estatutos tipifica como falta muy grave la violencia contra la mujer, tal como lo puede evidenciar el inciso B del artículo 64. Entonces, solicitaron al fiscal nacional y a la Comisión de Ética y Control de iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente a someter al diputado Eugenio Cedeño por las declaraciones reiteradas que ha estado haciendo en los medios de comunicación y que han puesto pues en situación difícil a la bancada del PRM, porque inclusive el Frente de Mujeres ha estado pues pidiendo que sea sometido a un proceso disciplinario por lo explícito que ha sido con su posición. Claro. Bueno, te puedo decir algo respecto a la comunicación del PRM. Yo entiendo que sí es correcto que el PRM defina si esa es la posición del partido o no. Ahora, de llamarlo a que se retracte, en esta parte yo no estoy de acuerdo, porque cada quien es libre de tener su pensamiento, de tener su filosofía, su principio y valores. El pensamiento es libre y es algo que se defiende en la misma Constitución de la República Dominicana.
por lo cual intentar que él se disculpe sería un hecho meramente inconstitucional, entiendo. Ahora bien, yo vi el testimonio de él. ¿Con qué cosa yo no estoy de acuerdo? Con su declaración, en la parte que él habló sobre el uso de preservativos, que si el hombre durante el acto sustrae el mismo o elimina el mismo, para no ser muy explícito, y para que la mujer quede embarazada, y la mujer no quería, eso conlleva una pena. Muchas personas dicen, no, porque están dentro del matrimonio, ¿para qué se casaron? Sí, pero acuérdense que traer un niño al mundo no es decisión de uno, es decisión de dos. Y lo mismo pasa también con la mujer, cuando la mujer deja de tomar su planificación, cuando deja de llevarla ya sea por pastillas o por método de inyección o cualquier otro tipo, para tener un niño también eso lo vemos normal. Y la mujer dice, pero ¿para qué yo me casé? Sí, pero cuando usted trae ese niño al mundo, usted también está trayendo una responsabilidad para ese hombre. Por lo cual el diputado cuando habló, él dijo, es muy fácil ver cuando es el hombre quien comete el acto, pero es difícil ver cuando es la mujer que comete el acto de cara al hombre. Y es así. Nosotros, y veo que incluso algunas posturas de mujeres han sido muy excesivas en esto. Sí, Joel, porque ha habido algo que este tema se ha puesto mucho en el tapete, lo del diputado Eugenio Cedeño, porque él fue muy explícito, fue muy claro con sus declaraciones. Sí, bueno, es que justamente sucede eso. Él quizá utilizó un lenguaje que para una prensa donde los niños también ven televisión y ven todo este tipo de declaraciones, internet, es algo bastante drástico, porque hay escenarios para cada cosa. Ahora bien, él tiene su posición y eso es una realidad. No es lo mismo que usted cometa una falta dentro de un matrimonio a que lo cometa fuera, a que venga un particular. Porque si un hombre, por ejemplo, decide intimar con su esposa y la mujer, que hay una línea fina entre el yo quiero y no quiero, porque hay un no quiero de la mujer que es que yo quiero, y dicho por las mismas mujeres, y hay otro no quiero que es que no quiero. Entonces a veces el hombre intentando, y me ha tocado como abogado trabajar casos del lado de una parte y de otra, en el cual el hombre intenta motivar a su esposa y buscarle el lado porque si ella está enojada y intenta que algo del momento, pero la mujer hay veces que cede y quiere, como hay veces que no. Entonces hay una línea fina y más con la emoción, y realmente no podemos culpar, no podemos castigar igual a un esposo que quiere estar con su esposa, haya sustraído quizá el uso del método anticonceptivo que estaban utilizando en ese momento, para no ser muy explícito, a un particular que quiera venir, llevarte la noche, meterte a un lugar oscuro y hacerte cualquier cosa cuando esa persona tú nunca has convivido. ¿Son penalizados los dos? Sí. ¿Son crímenes los dos? Sí. Ahora, ¿es la misma categoría de crímenes? No. Y a eso es que se refiere el diputado. Lo que pasa es que quizás no se supo expresar en las dimensiones. Y también hay que estar claro en algo. Si el hombre se le castiga por eso, que debe ser castigado, también la mujer que deja de planificarse para tener un muchacho también tiene que ser penalizado, porque esa vida implica un compromiso de por vida para ese hombre que está ahí. Y en muchos casos hay parejas que deciden tener dentro del matrimonio, porque hablamos del matrimonio, pero hay casos que no tienen un matrimonio. Yo tengo un proyecto de vida quizás para irme a vivir fuera, o esa mujer tiene un proyecto de vida para irse a vivir fuera, y mientras tanto tiene una relación sentimental con ese hombre, consensuada, y ese compromiso de ese muchacho ya lo ata de por vida, y se renuncian proyectos. O sea, no es tan fácil. Siempre un niño es bienvenido, amén, pero no es tan fácil como se pinta, y eso es lo que hay que ver, los diferentes escenarios que se pueden dar, y que no todos los casos son iguales, implican penas distintas. Y en ese punto es que yo lo defiendo, no a él, defiendo la postura. Él que él sí tiene el compromiso ahora mismo de aclarar su posición, que creo que él intentó aclarar. Vi que lo atacaron, vi que lo quisieron sacar de contexto, vi que incluso utilizaron argumentos capciosos y subjetivos, porque aquí hay prensa que son buenas, pero hay prensa que son muy amarillistas y que le gusta el morbo, hay que hablarlo claramente, pero hay otros que sí fueron muy atinados. Él tiene la oportunidad ahora, y más con este llamado que le hizo el PRM, de salir y hablar con palabras más decentes y aclarar ese tema. Bueno, ahí está. Tiene la oportunidad, diputado Eugenio Cedeño, para aclarar y recoger o explicar su posición con otras palabras, que es como dice aquí nuestro abogado. Y yo te hablaba de que en estos últimos días estamos hablando muchas cosas de derecho, de leyes, y precisamente pues en estos días se ha destapado una situación, una acusación de un pastor, se llama Víctor Manuel Kerry, pastor de la iglesia Antorcha de la Verdad. Oye, qué contradicción, Antorcha de la Verdad. Y este pastor ha sido sometido por violencia
sexual que él ha cometido con varias víctimas menores de edad. Se le hicieron algunas pruebas, dentro de ellas la prueba del inmunodeficiencia o VIH, y esta persona ha resultado positivo. Se procedió a hacerle la prueba también a las víctimas y 3 de las víctimas salieron positivas. Las víctimas no se ha relatado el nombre de ellas, pero están vulnerables porque ya se sabe que esta persona está contagiada. Y si el entorno, por ejemplo, familiar y de las amistades de estas 3 víctimas saben quiénes son esas niñas, ya se ha vulnerado es un secreto a voz. Su derecho. Entonces también aquí estamos hablando que buscando justicia vulneramos leyes y vulneramos derechos que tienen algunas personas de mantener en secreto su situación de salud. ¿Qué usted tiene que decir al respecto de eso, Joel? Bueno, realmente se da bastante, porque vivimos en una sociedad donde a la gente le gusta el morbo. Sí. Y la prensa, a veces, no todos, pero hay parte de la prensa que le gusta ser eco de ese morbo, de esa noticia, con tal de tener rating, o tener view, o tener alcance. Y el hecho de que se cometiera un crimen con esas personas, vuelven y lo matan socialmente, porque entonces le hacen un daño físico, pero también social. Y a veces el social es peor que el físico. Porque hay muchas personas que tienen VIH, que solamente lo saben ellos, quizás otros familiares de confianza, y lo manejan y llevan su enfermedad tranquila. Ahora, estamos en una sociedad donde si hay alguien que tiene VIH, aunque eso no se contacta, no se transmite por contacto físico, nadie lo quiere tocar. No. Porque hay temores. Y no es para menos que tenga sus temores, pero también hay desinformación y hay desconocimiento. Y una persona que tiene VIH no es un ser extraño, es un ser humano con una situación especial, que le ha tocado ya lamentablemente vivir. No es algo que él deseó, pero pasó. Y a veces, y un VIH no quiere decir que una persona ha llevado la vida de promiscuidad. Yo incluso cuando era adolescente vi un anuncio que se me tocó mucho la atención, que hablaba de una jovencita que tuvo su primera pareja y tuvo su primera relación. Y ya dijo, ¿y quién se imaginaba que ese joven iba a tener VIH o SIDA? O sea, puede ser tan una sola relación que eso se transmita y ya marca de por vida esa persona. Entonces viene la prensa o estos medios y no dicen el nombre directamente, pero si saben que hay 8 víctimas, como tú no sabes cuál es, automáticamente van a ser todas las personas que están ahí. Los 8. Estigmatizadas. O cualquiera de los 8 lo tienen. Y lamentablemente esos son los que están positivos. El VIH no se detecta de una vez. Puede ser que se detecte, que alguna persona haya dado negativo y más adelante pueda dar positivo. Claro, porque el virus no se haya Entonces, propagado en su... es un llamado a la prensa. No puede divulgar este tipo de información. Es una información privada. Y ahí se viola la ley que justamente comprende, que trata este tema del VIH-Sida. Que hay una ley de VIH para darle un tratamiento, tanto en la prensa como a nivel de la sociedad de este tema. Bueno, vamos a pasar a otro tema, Joel, porque tú sabes que en los partidos de oposición también se están dando situación. Danilo Medina hizo un mea culpa, se echó la responsabilidad de la derrota que tuvo el PLD y dijo en una asamblea que van a tomar medidas. Hay unos otros miembros de esa organización política que realizaron una rueda de prensa el miércoles y ahí estaban también, que al principio pensamos que iban a hacer una renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, pero para sorpresa nuestra, pues no fue así. El ex ministro de Educación, Amarante Barret, pues fijó su posición y tomó la batuta de esa rueda de prensa en la que decía que Danilo Medina no podía seguir al frente del Partido de la Liberación Dominicana, que ellos secundaban que él no se iba a postular a ser el presidente de esa organización política y que ellos fijaban su posición. Y ahí está también el senador de Barahona, Castillo Sabiñón, y también Domingo Contreras estuvo participando en esa rueda de prensa. Hay un diputado que estuvo luego de esas declaraciones que dijo que estos solamente eran disidentes y que esa postura que ellos habían fijado se sabía
que están arreciando su camino para irse a otra parcela política donde lo están esperando, queriéndose referir al partido Fuerza del Pueblo, donde posiblemente estas tres figuras que he mencionado pues pasen a formar parte de esa organización política. Pronto, no se sabe si en este año, en el año que viene, pero hacia allá más o menos va el asunto de lo que uno puede percibir. Pero ¿qué pasa? Nosotros en política también debemos de tener consideraciones y ahí viene la denigración del ambiente político, pues Amarante Barret fue un hombre que fue tomado en cuenta por el entonces presidente Danilo Medina para que ocupara la posición de ministro de Educación. Bueno, tú puedes decir, tenía los méritos, había sido un compañero que había trabajado en política y se merecía esa posición, pero una distinción de esa envergadura no la tuvo en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Hay temas de agradecimiento que como ciudadanos nosotros debemos hacer actos. No de pasarnos la vida entera siendo esclavos de un agradecimiento, pero sí tener cuidado con nuestros pasos. Acusamos siempre la denigración de la política, de los políticos, de que no tienen honorabilidad, de una serie de cosas, de principios que les faltan, que me beneficié contigo cuando fuiste presidente, ya no lo eres, ya se ve que tú vas a ir bajando y yo ahora te voy a abandonar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. En esa asamblea que tuvo el PLD la semana pasada, pues el candidato presidencial que perdió, quedó en tercer lugar, Abel Martínez, no asistió y envió un comunicado con un video que se iba a proyectar, que al final no lo proyectaron en la asamblea, que llamó mucho la atención, pero fijaba su posición de que él entendía que Danilo Medina debía seguir al frente del Partido de la Liberación Dominicana y que con mucho pesar no iba a poder participar en la asamblea que se estaba llevando a cabo. Pero son cosas que están pasando en esa organización que llaman mucho la atención. Sí, porque eso es un mensaje muy fuerte. Sí, es como una división a lo interno, pero que se está viendo desde fuera y que está pues viendo la gran división que aún sigue en ese partido. Verdaderamente, Stephanie. Bueno, si te puedo decir algo. Realmente el PLD tiene personas brillantes, tiene personas que pueden ocupar cargos. Bueno, hemos hablado aquí y cuando hablamos, que Eduardo me hizo la pregunta de quién yo entendía que era la persona que debió ocupar el cargo de candidato presidencial tiempo atrás, cuando vino el declive de ese partido. Y yo dije, mira, ahí está Domingo Brito, por ejemplo, en un momento. Pero hay otras figuras que yo conozco que son gente íntegra, por ejemplo, el mismo Chanel Rosa, hizo un trabajo ejemplar, majestuoso, y otros más. Y cuando tú ves que ese tipo de personas no le dan vamos a decir, el empujón, o que ese tipo de personas que tienen valor no pueden crecer, entonces ya un partido lamentablemente viene creando más división y viene desgastándose, porque las figuras políticas se desgastan. Tú puedes ser el mejor político del mundo y llega un momento donde la gente quiere algo nuevo, quiere una imagen fresca, quiere otra filosofía, otros valores, alguien que incluso pueda ver la realidad de otra perspectiva, porque hay tiempo, hay espacio, hay juventud. Por ejemplo, lo que yo trato con los jóvenes de mi edad, ya jóvenes adultos, no los mismos temas que yo iba a trabajar con un joven de 20 años, no son las mismas necesidades. Y hay que trabajar con el criterio de oportunidad. Cuando yo vi esto, por ejemplo, de Abel Martínez, hablando de que Danilo Medina tiene que quedarse, bueno, si él entiende que se tiene que quedar, que se quede. Pero lamentablemente esas son las cosas por las cuales ese partido no alza cabeza. Porque hasta que no exista una revolución verdadera interna, hasta que no... Y no solamente el mea culpa que se habla, hasta que no surja un nuevo liderazgo, no se le den paso a nueva juventud, no van para parte. Que eso fue, por ejemplo, ¿qué hizo el PRM? El PRM se reformuló, se reinventó, pero vemos figuras como Jean-Louis, que es joven, vemos figuras como David Collado. La misma Carolina, aunque es una persona adulta, también una figura surgiente, no una figura que tuvo, creo que del 98, 90 y tanto, en la palestra pública, sino surgió y ha hecho un buen trabajo y demostraron que lo ha hecho mejor incluso que personas que tuvieron desde la fundación del PRD. Hicieron un trabajo. Entonces, cuando nosotros entendemos que las cosas no funcionan si yo no estoy ahí, ahí es que se caen los partidos políticos. Y tenemos que salir de esa mentalidad. Mira, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, lo que está pasando. Obama hizo un trabajo ejemplar. Obama se pudo haber reelegido ahora y ganaba sin ningún problema, pero Obama dijo, no, ya yo culminé.
y vemos el caso, por ejemplo, de Biden y Trump. Y volviendo al tema de la República Dominicana, eso es lo que sucede con este partido político. Muchas personas me dirían, bueno, Joel, pero tú trabajaste mucho tiempo bajo la gestión del PLD. Sí, yo no fui ministro, yo fui un empleado como cualquier otro, de una institución que hizo un trabajo ejemplar, que fue reconocido incluso cuando entró el PRM, reconoció el trabajo del SENASA. Y yo fui parte de eso y me siento orgulloso, porque quienes estuvieron ahí hicieron un trabajo responsable. Ahora bien, quienes no hicieron un trabajo responsable, hay que ver qué fue lo que pasó. Yo no puedo vivir la vida sin reconocer mis errores. Claro. Y es lo que ha pasado con este partido político. Y diciendo, hay que reformularse, hay que reinventarse, no vamos para parte. El tiempo va pasando. Y lamentablemente, y yo lo dije claramente, ese partido va a pasar lo mismo que pasó con el PRCC en su momento. Fue lo más alto, pero hoy día es una fuerza de apoyo. Y del PRD también, no te creas. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir tratando temas aquí en La Semana en Minutos. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar en las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Usted viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Seguimos aquí en el programa La Semana en Minutos y hablando de reforma, el consultor del Poder Ejecutivo, el jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, pues ya ha emitido una comunicación y ha confirmado de que se está trabajando y en las próximas semanas será conocido pues el borrador del sometimiento que va a hacer el presidente Luis Abinader a la reforma constitucional que tanto se ha estado hablando y que hemos estado a la expectativa de que pueda ocurrir en este segundo periodo, que ya oficialmente va a ser constitucional el presidente Luis Abinader a partir del 16 de agosto. Y a propósito de eso, pues también en esta semana, el jueves, la Junta Central Electoral entregó los certificados de las nuevas autoridades que fueron electas y ahí, pues en ese acto entregó al presidente Luis Abinader su certificado de reelección y confirmado que es el nuevo presidente electo de la República Dominicana. Y ahí el mandatario pues aprovechó la oportunidad para hablar de la continuidad y que va a seguir impulsando las reformas necesarias para dejar un Estado fortalecido y democrático. Ahí en ese acto también entregaron los certificados a los senadores y a los diputados electos de manera oficial. Ya tienen su certificación y el próximo 16 de agosto, que está al doblar de la esquina, un mes justamente, para ser juramentadas las nuevas autoridades, tanto en el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, como un nuevo bufete directivo y así también la reelección del presidente Luis Abinader, que es ya un hecho. Claro que sí, Stephanie. Bueno, entrando ya justamente con este tema de la reforma constitucional, es necesario, hablaron de varias reformas y esperemos que esta reforma traiga luz a muchos temas como la independencia del Ministerio Público. Hay temas que hay que estar vigilantes porque aunque sabemos que el presidente Luis Abinader es un hombre íntegro, también hay que ver lo que sugieren los consultores, cuáles artículos se van a tocar, porque
se habla de la reforma número 39 de la República Dominicana y ahí se guardan todos los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y hay que ver cómo se tocan, porque vulnerar un movimiento de un artículo tan simple vulnera todo un derecho o toda la infraestructura de un país. Así mismo es. Joel, vamos a ver las internacionales. Tú ahorita estabas tocando el caso de Obama, que terminó su gestión con buenos números, con una gran valoración y no se ha presentado. Y estamos hablando también del debate del momento, que es de Biden y de Donald Trump. Bueno, parece ser que en Estados Unidos se le está pegando un poquitito la política latinoamericana, porque vemos que ni Donald Trump quiere ceder su posición de candidato presidencial, ni tampoco Biden. Entonces con Biden se da una situación muy especial, que es lo que ha creado bastante incertidumbre, y justamente esta semana vuelvo a tocar el tema porque se ha generado una nueva presión, y es que ya los mismos compañeros demócratas le están haciendo presión para que él suelte el cargo. Se lo dicen como una sugerencia, porque es el presidente, hay que tener cuidado, hay que tener tacto, pero en este caso ven, por ejemplo, en esta semana Nancy Pelosi, que es representante en el Congreso de la Cámara de Representantes justamente, le hizo la observación y él se mantiene que él se mantiene como candidato y que va a seguir peleando. Mientras tanto, ya los republicanos han perdido 3 plazas importantes en la popularidad, 3 plazas que es fundamental para ellos, que ahí que siempre ellos ganaban, que es el caso, por ejemplo, de Nevada, de Arizona y de Georgia. Entonces, vemos un declive cada vez mayor, porque la gente no es que esté incómoda con los republicanos, sino que se siente preocupada por la condición física y mental del presidente Biden, porque hemos visto públicamente los videos de las situaciones de las confusiones que ha tenido, y vemos que un presidente de Estados Unidos, que prácticamente decimos un presidente del mundo, porque la primera potencia a nivel mundial, donde toda la economía prácticamente dependen de ella, hasta China, porque Estados Unidos le compra muchísimo a China para poder mantener el consumo, el nivel de consumo que ellos tienen. Y es bastante preocupante. Entonces vemos, por ejemplo, se dio un escenario también bien preocupante cuando tuvo el presidente de Canadá allá, y le preguntaron qué él pensaba de la condición de Biden, si él debía seguir, y él lo que hizo fue que evadió la pregunta, lo que hasta el silencio habla, porque ¿qué deja dicho ese silencio? De que yo no estoy de acuerdo con esa reelección. Y vemos el caso, por ejemplo, de Trump, que cada vez se mantiene más puntero. Hay que ver qué sucede ahora después que se le dicte sentencia, que estamos esperando nada más que se le dicte ahora en agosto, que va a salir, qué sucederá. Pero sí la alternativa inmediata o la que más ha cogido auge es que la vicepresidenta, la candidata que él tiene como vicepresidenta, asume el cargo como candidata a presidenta de los Estados Unidos. Y sinceramente, mi pensar y lo que yo puedo ver de todo este panorama y lo que me dicen los números, que según los datos que yo he dado aquí no son tan desacertados, siempre van muy acertados a la realidad, es que si va Biden a las elecciones, lamentablemente los republicanos van a perder las elecciones. Ahora, si la candidata que él tiene como vicepresidenta asume la candidatura como presidenta, los republicanos ¿Tú te refieres a Kamala Harris? Ganarían las elecciones. Por lo cual, si él depende ahora mismo, la victoria de los republicanos está en manos de Biden, de que él decida hacer. Bueno. Si él quiere mantenerse y perder, mientras tanto, o dar paso y mantener el partido. Un médico neurólogo fue a la Casa Blanca a hacerle una evaluación. No nos vamos a enterar de qué va a salir en esa evaluación, pero sí están dando los pasos de lugar para, con médicos, ver la situación de salud real que tiene Biden. Pero yo entiendo que hay tiempo, porque tú sabes que la política, la campaña de cómo se lleva en Estados Unidos es diferente a la de nosotros. Claro. Y se va haciendo un trabajo por cada uno de los estados, y de aquí al 4 de noviembre todavía hay tiempo. Pero cada día premia. Y sí, no es lo claro. mismo que ya, por ejemplo, una persona comienza a trabajar una campaña hoy, a que comience a trabajarlo un mes más adelante. No, pero es el mismo equipo, Joel, que va a estar trabajando cual sea el candidato que al final decida el partido el mismo equipo, republicano. Pero quienes votan son los ciudadanos. Tú tienes que posicionar a esa persona como la mejor elección delante de Donald Trump, que tiene una gran popularidad. Sí. Tú tienes que posicionar a esa persona en la mente de todos los ciudadanos o de la mayoría como una mejor alternativa para gobernar una nación. Y eso no se hace de un momento a otro. Bueno, lo vimos aquí en las elecciones, por ejemplo, de la alcaldía del Distrito Nacional, que por un tema de tiempo fue que se dieron esos resultados. Pero si por ejemplo, en el caso del candidato del PRM, hubiese tenido mucho más tiempo, y estoy seguro que se lo hubiese llevado a Omar Fernández. No, tú dices senaduría. De la senaduría. Alcaldía. De la senaduría, excúsame. Continúa. Entonces,
Sí, también en otro orden estoy muy preocupado con la situación de Israel, porque aunque sabemos que está en conflicto, ha hecho un segundo llamado a emigrar a las personas que están en Gaza. ¿Por qué nos preocupa bastante? Porque cuando hay un llamado a emigrar de un territorio, quiere decir que viene un ataque. Sí. Y estamos hablando de más de 250,000 personas que están en este territorio y se les está diciendo, mire, desplácense de la parte norte a la parte central. Y dieron una ruta para los refugios. No es tan simple, porque usted va a abandonar su casa, su negocio, su estilo de vida, lo que usted ha construido, su patrimonio, todo lo que usted heredó de sus padres, sus abuelos, simplemente abandonarlo y irse para un lugar donde usted no sabe ni cómo usted va a trabajar, ni qué va a comer, ni qué va a hacer nada. Por simplemente un llamado no es tan simple. Ellos mandaron helicóptero y estuvieron haciendo como un tipo de volanteo, diciéndole que es una zona de peligro de guerra y que está susceptible a ser bombardeada. Entonces, Israel, por otro lado, dice que eso no es una obligación, que es una sugerencia, pero caramba, ¿qué sugerencia, ¿Qué no? sugerencia, sí? O sea, en otras palabras, yo te sugiero que tú te muevas o te quedas a morir ahí. Y es penoso la situación, pero también es más penoso que las personas que dicen, bueno, yo no conozco otro tipo de vida. Si yo tengo que morir aquí por preservar mi patrimonio, mi principio y mis valores, bueno, mi familia y yo moriremos en este lugar. Y no es tan sencillo. Eso genera gran preocupación. Es la segunda vez que pasa. La primera vez vimos todos los ataques, que eso generó una alerta internacional. La ONU está muy preocupada. Israel piensa no marcharse. Y es más preocupante lo que sucede con los objetivos que tiene Israel. Que yo apoyo mucho esta nación, pero hay hechos con los cuales yo no estoy de acuerdo. Y es tratar de aniquilar prácticamente toda la sociedad. Porque tú, buscando a los terroristas, estás matando toda una nación. Y ahí pasa el principio que dice del arte de la guerra, o la 48 del poder, que dice que es mejor una aniquilación total que a media. Y para mí que ellos lo están haciendo así. ¿Por qué? Porque si tú dejas un terrorista vivo o 2 o 3 terroristas vivos, se te van a multiplicar en más terroristas. Y lamentablemente esto es algo que genera bastante preocupación, bastante tensión. Esperemos que simplemente sea un llamado y que quede aquí y que no venga una nueva réplica de ataques buscando terroristas donde mueren muchos niños, muchas madres, muchos envejecientes y personas que lamentablemente no tienen que ver nada con este conflicto bélico. Y, Stephanie, también vamos concluyendo con lo que ha sucedido, que no he visto mucho en la palestra pública, pero sí es importante, y es la llegada de las tropas militares de Kenia a Haití. Sabes que me generó mucha preocupación porque pensaba que se iba a suceder una masacre en este hermano país, porque la banda militar controla más del 80% del país. Muchas personas dirían, no, la banda controla un 80% del país. Y me atrevo a pensar que más. Entonces, estos grupos militares han llegado a este país, no se ha visto un cambio, no se ha visto un enfrentamiento, pero tampoco se ha visto un nivel de avance. O sea, llegaron las tropas, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y hablamos claramente de que, según los estudiosos y los expertos internacionales, que también yo coincido con muchas de esas ideas, lo primero que debieron hacer fue tomar control de las fronteras. En segundo lugar, tomar control de los puertos marítimos, por donde entran, salen armas, trafican niños, trafican órganos, trafican muchísimas cosas. Y después tomar control de los aeropuertos. Y poco a poco, y una vez tengan ya control de eso, porque las bandas no producen los alimentos ni producen los recursos ahí mismos, las armas llegan por mar y vía aérea de manera internacional. Si usted le corta, como dicen aquí, el agua y la luz por esa vía, y a usted comienza automáticamente a reducir ya los recursos para que la banda tienen para poder atacar y contraatacar y hacer los hechos de fechorías que ellos están acostumbrados a hacer. No queremos una guerra, no queremos un conflicto bélico en este país, pero sí es necesario no solamente dejar esto en manos de las fuerzas militares de Kenia, es necesario una intervención una intervención de la ONU y de cuerpos castrenses internacionales, al mismo OTAN pudiese intervenir en este país y tomar ese control, llamar a unas elecciones presidenciales democráticas, que ellos puedan elegir un nuevo presidente y ayudarlos hasta que ellos puedan recobrar la fuerza militar y absoluta de su país. Y luego, después de un tiempo, dejarlo a ellos gobernando solos, porque no es que lo invadan para quedarse gobernando, sino que tomen el control para que ellos puedan volver nuevamente a un estado de democracia. Y eso es lo esencial, lo que se busca acá. Y lamentablemente las expectativas que muchos teníamos con la entrada de este cuerpo militar de Kenia a Haití, no ha dado los frutos ni los resultados que nosotros esperábamos. Todavía no he visto un solo objetivo o una sola meta cumplirse de lo que las personas entendíamos. Y esto es algo que realmente deja bastante
decepción, nos genera bastante preocupación, porque la problemática de este país sigue, niños siguen sufriendo. O sea, decimos esto porque nos importan los hermanos haitianos, nos importan los niños, nos importan las madres, las mujeres embarazadas, los envejecientes, los hombres de trabajo que tienen que pagar las consecuencias de que justamente no hay un Estado fijo de derecho en esta nación. ¿Qué tú piensas de eso, Estefanía? No, y a propósito de eso, no, yo estoy de acuerdo. O sea, una guerra es una guerra donde quiera que sea, y el derecho a la vida que tiene la gente debe ser preservada. Lamentablemente en la guerra se va todo, la víctima, los inocentes y los culpables en este caso. Y Kenia ha anunciado que van a mandar 400 soldados más, o sea que la cosa va a seguir. Llegamos a la parte final del programa. Gracias por el favor de su sintonía. Nos vemos en la siguiente semana con su programa. Buenas noches.